Hola y bienvenidos a este episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola Martin, ¿qué estás haciendo en este set tan peculiar? Sí, sí, tuve que alejarme del estudio por un tiempo. Oh, ya veo, así que esto es una improvisación. Así es, eso es. No esperábamos que esto pasara, pero pasa. Son cosas imprevistas que a veces pasan. Así que, bueno, empecemos con una oración. Nuestro querido Padre Celestial, gracias porque podemos hacer tu trabajo desde cualquier lugar. Gracias por los tiempos interesantes en los que vivimos y gracias por darnos también la oportunidad de hacer discusiones como estas. Te pedimos que ahora ilumines nuestras mentes y nos guíes con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora Martin, hubo algunas personas que no estaban muy contentas de que no habláramos de la guerra en Israel. Sí, Y pues bueno, ¿cuál es tu respuesta a eso? bueno, creo que la gente debe ahora, después de tanto, darse cuenta de que no somos una agencia de noticias, ni tampoco somos un medio de comunicación masivo. No, más bien estamos poniendo algunos eventos finales y poniéndolos en la luz de la profecía bíblica. Ya veo, bien. Bueno, la guerra es fascinante y interesante y es definitivamente vale la pena hacer mención de eso. Así que vamos a mencionar. Lo vamos a mencionar, pero no tiene mucho que ver con el cumplimiento de la profecía. Correcto. Así que echemos un vistazo al título que es La guerra en Israel, sionistas contra el Islam, una guerra santa o una agenda jesuita. Ahora, Martín, esto es un título muy provocativo. Y la razón por la que es provocativo es porque se basa en hechos históricos. La Reforma Protestante muy claramente identificó al anticristo. Y Martín Lutero y todos los reformadores que fueron contemporáneos y después como Melanchthon, Tyndale y los que vinieron después como Wesley o quien fuera que sea, ya sea John Knox en Escocia o donde sea, todos tenían una melodía que cantar. Todos estaban al unísono en lo correcto al decir que el anticristo estaba vivo y viviendo en Roma. Y Martín Lutero escribió un tratado llamado La cautividad de Babilonia, en el que explicó que el sistema de Babilonia era realmente constatado en Roma y todos los ojos deberían estar en Roma. Ahora, el papado no podía permitirse eso porque los expondrían por lo que eran y porque se les llama el sistema del anticristo, es porque trabajaban directamente en contra de Cristo y prohibieron la palabra. Y Jesús es la palabra, de hecho, ¿correcto? Así que distorsionaron la palabra, cambiaron la ley y todas estas cosas. Y Martín Lutero los identificó y estaba en contra de la expiación. ¿Y no es esto un asunto bien serio? Y si no aceptas la expiación, no, no, no puedes ir al cielo. Prácticamente se deshace uno del plan de la salvación completamente. Y el focus completo estaba en el hombre más bien que Dios. Pero la atención debería estar donde pertenece, que es con Dios. Porque la redención está afuera, es imposible para nosotros. Es un acto de Dios en su misericordia hacia nosotros. Y quitarlo de la ecuación es un acto del anticristo. Así que los jesuitas idearon un plan para deshacerse de la idea de que el papado era el anticristo. Y ellos inventaron dos direcciones diametralmente opuestas una a la otra, una el preterismo y la otra el futurismo. Ahora hemos tratado de estos temas muchas veces, pero bueno, el preterismo puso al anticristo en el pasado y ellos dijeron que Antíoco Epífanes, el rey griego, era el anticristo. Pero eso es ridículo, porque de acuerdo a Daniel, el anticristo sale de la cuarta bestia, que es Roma. Así que no puede ser un rey griego, no puede ser Antíoco Epífanes o ninguna forma de esa. Y a pesar de eso, muchas denominaciones protestantes, a pesar de todas estas muchas denominaciones protestantes, siguieron esta misma mentira y bebieron un poco del vino de Babilonia. ¿Te suena esto, familia?
¿Te suena familiar? ¿Te suena relacionalmente a relacionado al mensaje de los tres ángeles? Y vamos a hablar de eso también. Tenemos que trabajar en estas cosas porque todo lo que está sucediendo está en los mensajes de los tres ángeles. Así es. Y luego vinieron con el futurismo. El anticristo vendrá en el futuro. Lo expandieron un poco y crearon todo un escenario antiprofético. Y el cardenal Bellarmine, también un jesuita, lo embelleció un poco. Y de acuerdo con esta filosofía, el anticristo vendría en algún momento en el futuro. Y pues por supuesto afirmaron que el anticristo se manifestaría en el templo de Dios, en un templo físico construido de piedra. Pero está muy claro en la escritura que el templo, el nuevo templo de Dios, es la iglesia de Dios. Vosotros sois el templo del Dios vivo, afirma Pablo. Así que todo este escenario implica que debería ser construido. Y ahora, si el templo debe ser construido, Martín, entonces debe haber una nación para construirlo. Y este plan fue puesto en marcha para crear la nación de Israel y también para crear el sionismo. Ahora, el sionismo es un movimiento político por el cual Israel recibe el nuevo reconocimiento nacional como una nación, con un territorio físico sobre el cual pueden gobernar y que, pues por supuesto, no la misma territorio es más o menos como el que se le fue dado al antiguo Israel. Y este complot se puso en marcha en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubieron muchos preparativos con el fin de lograr esto. Y esto es una agenda jesuita, por lo que estamos viendo. Y es en realidad una agenda oculta. Así es, no es una agenda bíblica. Todas las personas están leyendo porciones en su Biblia que dice que Dios reunirá a su nación de todos los lugares y de todas las naciones. Y eso se refiere al Israel espiritual, que significa que cada persona que acepta a Jesús, ese es el pueblo de Dios que se reúne en las naciones, no una nación física. Correcto. Recuerda que dijimos que el último periodo para la humanidad viene después de la cruz. Y allí la gente tiene que aceptar a Jesús o rechazarlo. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos excepto el nombre de Cristo Jesús. Así que cuando miramos esta guerra, tenemos que mirar detrás de las escenas. La gente cree que hay dos corrientes de actividad en el plan de Dios. Y hemos tratado con esto antes también en el WhatsApp Prof. Y que una corriente dice que hay una corriente que gira alrededor de la iglesia y luego hay una corriente que gira alrededor del Israel literal. Y esa se llama dispensacionalismo y que también tiene su origen con los jesuitas. Eso es, por lo que es una distracción. Es una distracción. Tenemos que centrarnos en lo que dice la profecía bíblica y para eso tenemos que ver dos entidades, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. Es la bestia del mar y la bestia de la tierra involucrados en todas estas actividades. Sí, y uno es el brazo espiritual y el otro es el brazo militar. Pero es una distracción espiritual para mantener a la gente fuera del camino verdadero. Hace muchos años, Martin, cuando hice la serie Total Onslaught, hice una conferencia llamada Revoluciones, Tiranos y Guerras, donde miramos todas estas actividades que estaban pasando y vimos que los jesuitas estaban fermentando guerras y revoluciones. Ahora, me extraña por qué fueron expulsados de prácticamente todos los países del mundo por un tiempo. Y luego estaba esta carta interesante de Albert Pike que escribió a Mazzini. Ahora, hay un montón de conversaciones con respecto a esta carta y muchos afirman que nunca hubo tal carta. Pero hay demasiadas fuentes, por desgracia, para estas personas.
Hay muchas fuentes que colaboran. Y luego también fue, al parecer, estuvo en el Museo Británico y después lo quitaron. Pero bueno, leamos algunas de las cosas que tienen que ver con esta carta. Y pues bueno, esta es la carta de Albert Pike, un masón de 33 grados, un, un gran maestro que escribió el libro Morales y Dogmas. Y dice que la Primera Guerra debe ser provocada para permitir a los Illuminatis derrocar el poder del alquitrán en Rusia y hacer de ese país una fortaleza del comunismo ateo. Agentes de los Illuminatis entre los imperios británicos y alemán se utilizarán para formar esta guerra y al final de la guerra el comunismo se construirá y se utilizará para destruir a los otros gobiernos con el fin de debilitar las religiones. Ahora, Martin, esto solo refleja lo que sucedió, Mm, así es, como perfectamente. anillo al dedo. Y los Illuminatis, ¿quién los fundó a ellos? ¿No fue Adam Weishaupt? ¿No era él un jesuita? Bueno, en realidad él era un ex jesuita. Era un jesuita muerto. Así que les gusta poner a los jesuitas en una posición en la que van clandestinamente, aparentemente en contra de su propia institución. Y finalmente los convierten en héroes. ¿Tenemos otro ejemplo? Sí, lo tenemos. ¿Qué pasa con Pierre Teilhard el Chardin, el hombre que fue responsable del engaño de Piltdown, el padre filosófico de las Naciones Unidas? Padre de las Naciones Unidas, que era un gurú, que por así decirlo, era casi adorado por sus filosofías. Pero él era tan radical que la iglesia se distanció de él. Pero después de su muerte y en los últimos tiempos que se escribieron artículos glorificando lo que él hizo y el buen trabajo que trajo al misticismo en las Naciones Unidas. Y luego tuvo esta organización como el Templo de la Comprensión y todas estas organizaciones que usan los escritos de Blavatsky y Alice Ace Bailey y su agenda para el 2025, la externalización de la jerarquía. ¿Por qué son todas estas organizaciones oficiales de las Naciones Unidas? Porque es parte de una agenda. Es parte de una agenda. ¿Y quiénes son los padres de esta agenda? Los jesuitas. Los jesuitas. Es una agenda jesuita. ¿Y ellos rompieron la religión? Sí, sí, especialmente con la Primera Guerra Mundial en Rusia. Correcto. Y Pierre Talent de Sardin con el engaño estaba empujando la agenda de evolución, y Karl Marx y Lenin y todas estas personas fueron probablemente controlados por los mismos poderes y poner estas ideas en el mundo. Y pues bueno, eh, eran también como un culto porque pertenecían a organizaciones como el Gremio Fantasmal, donde se comunicaban con los demonios. Básicamente, esto realmente sucedió en realidad. Es exactamente como, bueno, como fue profetizado por Sí, ellos. sí, porque Satanás también tiene una contraprofecía y debe darle suficiente credibilidad para que la gente realmente lo crea. Y me temo que una gran parte del mundo evangélico se ha tragado este cebo. Están en el camino del dispensacionalismo. Están esperando un anticristo en el futuro. ¿Perdón? ¿Se recuerdan de las raíces de las que vienen? ¿Se recuerdan de los temas del por qué el papado es el anticristo? ¿O están sentados en concilios ecuménicos? Todos en concilios ecuménicos. Todos están ahí. Ok, entonces la Segunda Guerra Mundial debe ser fermentada, dice aquí, aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe ser provocada para que el nazismo sea destruido y que el sionismo político sea lo suficientemente fuerte como para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina durante la Segunda Guerra Mundial. El comunismo internacional debe hacerse lo suficientemente fuerte para equilibrar el cristianismo, que sería entonces contenido y mantenido bajo control hasta el momento en que lo necesitaríamos para el cataclismo final.
¿Pasó esto, sí o no? Exactamente así. Y uno se pregunta por qué las naciones que aparentemente estaban luchando contra el nazismo um, ponían cuchillas navales para asegurarse de que los judíos que salieron de esta situación cataclísmica en realidad ellos terminaron en Palestina. Sí, todo lo que uno ve, por lo que en realidad esto no es profético, esto es planeado. Sí, sí, uno puede planear la profecía, pero esto no tiene nada que ver con la profecía bíblica. Y, y entonces iba a haber una tercera guerra mundial. Y la tercera guerra mundial debe ser fermentada mediante el aprovechamiento de las diferencias causadas por el aguijón de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el Islam, el mundo árabe musulmán, y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyen mutuamente. Entre tanto, las otras naciones, una vez más divididas en cuestiones, se verán obligadas a luchar hasta el completo agotamiento físico, moral, espiritual y económico. Desataremos al nihilista, escribió Pike, y al ateo, y proporcionaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen del salvajismo y la agitación más sangrienta. Los luciferianos no quieren el ateísmo, lo están usando como herramienta, porque quieren adorar directamente a Lucifer. Entonces, en ese momento, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse de la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización. Y la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus teístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos de un ideal, pero sin saber dónde rendir adoración, recibirán la luz verdadera de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción del cristianismo y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Pero Martin, esto es un plan diabólico luciferiano. Ahora, mucha gente creía que con la tormenta del desierto, algo de esto se iba a cumplirse, pero ahora hay otra emoción sucediendo en el Medio Oriente. Así es, y están creando lo que él había mencionado aquí, gente apoyando a unos y a otros en todo el mundo. Así es. Y ahora hay ya una división que ha sido provocada y se habla de guerra nuclear, por ejemplo, entre Rusia y el Occidente. Así es, entre China y el Occidente. Así es. Así que esto está siendo fermentado desde el fondo, por lo que las naciones han elegido un bando. Ahora, tienes las naciones de Inglaterra a un lado y tienes las naciones del Occidente al otro lado. Esta división ya se ha creado. ¿Ha jugado el comunismo papel en esto? Así que es. No solo la Rusia comunista, sino también la China comunista han estado involucradas y existe esta división. Ahora, si tuvieras el pastel de pólvora correcto y le pusieras un fósforo, ¿podría explotar? Así es, y eso parece estar siempre centralizado alrededor de Israel. Ahora, en este pensamiento horrible, pero siendo una agenda jesuita, es una agenda diabólica. Y como Pike dijo, si destruyes el cristianismo y el judaísmo de una sola vez y también agregas el ateísmo, entonces la gente aceptará el luciferianismo. Ahora, si el mundo cristiano ha adoptado esta idea jesuítica del dispensacionalismo y todas sus esperanzas están puestas en Jerusalén y el templo, y todo eso se esfuma en el humo, entonces desilusionarán. Mm, ah, Así es. Y yo estaba pensando ahora, esto no es la profecía bíblica, pero encajará en la profecía bíblica
como el tiempo de angustia que nunca hubo. Así es, y entonces todas estas cosas podrían suceder. Y durante ese tiempo, cuando la gracia se haya cerrado, Satanás se manifestará como un ángel de luz. Así que eso sucederá. Así que este plan luciferiano de ellos podría llegar a un buen término. Sí, pero será una falsificación para los ojos de las personas que están bíblicamente orientados. Así que Martin, estas cosas, ya sea que suceden o no, ya sea que tiene que ver con la profecía bíblica o no, todo esto es una artimaña que podría ser un rumor de guerra. Y hay voces que están subiendo y que están diciendo que esa es una bandera falsa, porque su seguridad en Israel está tan magnificada que se jactaron de que pueden ver una cucaracha cruzar la valla, y mucho menos una invasión como la que han tenido lugar en este momento. Y hay muchas voces que están diciendo esto. Esto no tiene nada que ver con la elección de un lado o del otro, es simplemente una observación. Ahora, el sionismo. En este movimiento que quiere dar a Israel o a los judíos un estado, una identidad nacional. Y pues bueno, el sionismo realmente no es muy antiguo. De hecho, es algo que tiene aproximadamente 100 años de edad. Pero es una agenda jesuita. Y la gente debe recordar que los protocolos de Sion, por ejemplo, donde toda la culpa se desplaza a los judíos para fermentar el globalismo y todas estas cuestiones, es realmente una agenda jesuita que utiliza una organización de fachada con el fin de aparecer como los inocentes que cuidan de los pobres. Así que todo el mundo está en armas porque dicen que los sionistas se sientan detrás de los Rockefellers y toda la banca y todo eso. Es como tú mencionaste, es como una fachada. Es como una organización de fachada, exactamente. Así que vamos a preguntar a un judío si ve el sionismo como un movimiento que es bíblico o no. Esto no tiene nada que ver con la religión, no es un conflicto religioso. Durante cientos de años hemos vivido juntos sin las Naciones Unidas o grupos de derechos humanos para protegernos. Esto no tiene nada que ver con la religión, es una estratagema, una falsa representación del Estado de Israel y el sionismo para legitimizar lo que están haciendo y para obtener el apoyo del mundo para su existencia. El judaísmo es una religión, una espiritualidad para servir a Dios, miles de años de antigüedad. El sionismo tiene solo alrededor de 100 años. Es la transformación de la religión al nacionalismo, al materialismo, creado por no judíos, no religiosos, que odiaban la religión y que realmente no querían nada con el judaísmo, ni siquiera querían hacer un estado en Palestina, solo en Uganda. La razón por las que utilizaron el nombre de Israel, la estrella de David, el secuestro de robar la identidad del judaísmo y el pueblo judío es con el fin de obtener legitimidad para su existencia. La gente debe decir, oh, Dios dio, que Dios les dio y que deben poner miedo e intimidar a la gente en hablar en contra de sus acciones, ya que los llamarán antisemíticos. Y esta es la pura verdad. Así que Martín, toda esta idea de la dispensación, que Dios tiene dos propósitos, uno para Israel y otro para la iglesia, esto no es bíblico. Y el único camino a la salvación es aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Así que el judío que ha sido injertado, cortado de la vid, puede ser injertado de nuevo, de acuerdo a Pablo, si hace lo que... Si acepta a Jesús como su Salvador. Así es. Así que Martin, lo que los judíos necesitan hacer es estudiar las profecías. Deben ir al libro de ellos, la Biblia, el Antiguo Testamento. Y luego deben ir a mirar el libro de Daniel. Luego deben de ir y mirar Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9 y deben de estudiar la profecía de las 70 semanas. Y entenderán que perdieron el barco. Y todas las profecías relativas al Mesías, como Pablo les expuso, pero endurecieron su corazón. Y lo mismo con este judío ortodoxo que acabamos de ver en este video. Él tiene razón de que el Estado sionista es todo
Aruse, pero él todavía tiene que aceptar a Él Jesús. todavía tiene que aceptar a Jesús. Ahora, Martín, yo era un ateo y católico. ¿Tenía que aceptar a Jesús como mi salvador personal y salir de ese sistema? Así es. ¿Tenía que aceptar la expiación? Sí, Ok, así es. Esto se aplica entonces al chamán, al budista, al hindú, al musulmán. no hay otro nombre por el cual puedas llegar al cielo. Así es. Así que veamos lo que tiene que decir el Espíritu de Profecía sobre el tema. Mientras tanto, adoradores de todas las naciones buscan el templo que había sido dedicado al culto de Dios, reluciente de oro y piedras preciosas. Era una visión de belleza y grandeza. Pero Jehová ya no se encontraba en ese palacio de belleza. Israel como nación se había divorciado de Dios. Cuando Cristo, cerca del final de su ministerio terrenal, miró por última vez el interior del templo, dijo: He aquí vuestra casa os ha sido dejada desierta. Mateo 23, 38. Si también él había llamado al templo la casa de su padre, pero como el Hijo de Dios salió de esas paredes, la presencia de Dios fue retirada para siempre de ese templo construido para su gloria. Entonces, Martin, si ese es el caso, esto viene de Hechos de los Apóstoles, ¿es retirado de un futuro templo también? Definitivamente. Porque ¿de qué se trata el templo? ¿No es acerca de sacrificios? ¿No es así entonces una negación del único sacrificio que quita los pecados del mundo? Sí, hacia el cual todo el santuario estaba apuntando, Así es, en el desierto. absolutamente. ¿Y qué significa la palabra desolado? Está vacío, nada, ya no tiene ningún valor religioso. La ciudad de Jerusalén ya no es un lugar sagrado. Esto viene de la Review and Herald. La maldición de Dios está sobre él debido al rechazo y la crucificación de Cristo. Una mancha oscura de culpa descansa sobre ella y entonces nunca más será un lugar sagrado hasta que haya sido limpiada por los fuegos purificadores del cielo. En el momento en que esta tierra maldita por el pecado sea purificada de toda mancha de pecado, Cristo se parará de nuevo sobre el monte de los olivos, y cuando sus pies descansen sobre ella, se separará en sí y se convertirá en una gran llanura preparada para la ciudad de Dios. Todo esto pasa después del milenio. Ajá, porque en la segunda venida, Cristo no viene a esta tierra. Nos encontramos con Él en el aire. Así es, no pone sus pies en la tierra. Así que, Martín, si eso tiene lugar después del milenio, ¿cuándo será santificado por Él? ¿Cuándo será santificado el monte de Sión? Mientras tanto, hasta entonces, ¿hay alguna santidad aplicada a la misma? Ninguna, en absoluto. Hay un trabajo que hacer por Dios a nuestro alrededor. Hay un mundo para salvar y Dios nos llama a ser co-trabajadores con Él. Nos llama a trabajar con sinceridad y celo por los inconversos. ¿Eso incluye a los judíos? Pues claro que sí, porque ellos necesitan la conversión. 100%, igual que todos los demás. Y no. Y también hay gente que dice que de acuerdo, pero especialmente este grupo, especialmente los judíos o especialmente a ellos, no hay especialmente. Todos tienen que ser Todo alcanzados. mundo, nación, tribu y lengua. Hay otra cita aquí en Primeros Escritos. Fueron degradados, rechazados y detestados, como si la marca de Caín estuviera sobre ellos. Sin embargo, vi que Dios había preservado maravillosamente a este pueblo y los dispersó por el mundo para que pudieran ser vistos como especialmente visitados por la maldición de Dios. Suena muy duro, pero lo que dice básicamente es que esa nación les fue arrebatada y fueron dispersados por las naciones del mundo. Y en cierto sentido, Martin, debido a esto, fueron puestos en contacto con el cristianismo, en gran parte. Y aún así lo rechazaron. Abrazaron ciertos aspectos de la misma. Sé que los judíos, por ejemplo, muchos en los Estados Unidos que celebran la Navidad y todas estas cosas y las formas y los rituales que van junto con ella. Pero la esencia nunca fue abrazada o aceptada. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, pero que los individuos entre ellos
todavía se convertirán y serán capaces de rasgar el velo de sus corazones y ver que la profecía acerca de ellos se ha cumplido. Ellos recibirán a Jesús como el Salvador del mundo y ver el gran pecado de su nación en el rechazo y crucificación del Mesías. Martin, eso es exactamente lo que Pablo dijo, que pueden ser injertados. Lo que Pablo dijo es que es una situación maravillosa, una situación seria. Ellos tienen la ley, ellos entienden los tratados de Dios con el antiguo Israel, los pactos. Ellos podrían ser de tal poder dentro de la iglesia de Dios, pero ellos deben aceptar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque no hay otra manera por la cual podamos ser salvos. Así que la gente debe alejarse del dispensacionalismo, ellos deben alejarse del futurismo. Es una tetra jesuita. Y si entendemos el jesuitismo y si entendemos el catolicismo, no los católicos, porque los católicos están en el mismo barco, ellos también tienen que aceptar el verdadero Jesús, el que expía por ellos, no al Papa o al sacerdote que les perdona sus pecados, porque quien puede perdonar los pecados es solo Dios. Sí, hay dos corrientes de distracción. Los judíos creen en la ley, pero rechazan a Jesús. Ahora, tienes la mayoría del mundo cristiano que acepta a Jesús, pero rechaza la ley. Absolutamente. El mensaje del tercer ángel es iluminar la tierra con su gloria. Pero solo aquellos que han resistido la tentación con la fuerza del Todopoderoso serán permitidos actuar una parte del movimiento final para traer el mensaje final de advertencia al mundo. Entonces, Martin, si vas a ser parte del movimiento final, si vas a formar parte de ese maravilloso movimiento, hay que vivirlo. No es solo vivirlo de labios. Y el mensaje final al mundo no tiene nada que ver con una Jerusalén literal, nada. Porque como nación, ellos son abandonados para siempre por Dios. No tenemos necesidad de ir a Jerusalén, no tenemos necesidad de dar una atención especial a Jerusalén, porque atención especial a un grupo es descuido de otros grupos. Y eso fue lo que mencioné más temprano. No hay especial. No hay especial. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debe ir al mundo? Estamos hablando de los mensajes de los tres ángeles. Y los mensajes de los tres ángeles son un llamado final a la humanidad. Adoren a Dios y denle gloria, como dice el primer ángel, porque la hora de su juicio ha llegado. Okay. Trataremos con esto en gran detalle. El segundo ángel dice, Babilonia ha caído, ha caído. Ahora, Babilonia ha caído. Y Babilonia sabemos que es un sistema religioso caído que niega a Jesucristo. Y aunque ellos den servicio de labios, ellos niegan con sus actos la expiación de Jesucristo. Así que, ¿es el judaísmo parte de Babilonia? Así es, así es. ¿Es el catolicismo parte de Babilonia? Así es la madre. Es la madre de Babilonia, es la madre de prostitutas. Y las otras que han abrazado sus doctrinas, que han bebido su vino, su doctrina, han entonces bebido su doctrina jesuita, el mundo cristiano. Y es por eso que tenemos tantas preguntas sobre el sionismo literal. Se han convertido en parte de Babilonia porque han consumido el vino. ¿Y se sienten en concilios ecuménicos? Así es. ¿Aceptan la autoridad de Roma por encima de la autoridad de la palabra de Dios? A cada rato. Tienen una fiesta. Todo el tiempo con su vino. Así es. Y la Biblia dice que tiene que mantenerte alejado del mundo. ¿El catolicismo está alejado del mundo o está involucrado en cada organización política y país en el mundo? Y también en los mercaderes, en los negocios, en la media, en las películas, en todo. Tiene sus tentáculos en todo lado. Las estrellas de rock y las estrellas de cine frecuentan las calles de Roma y el papado. Se reúnen con el papado regularmente. Ok, ¿eso es amor por Dios o amor por el mundo? Amor por el mundo. Y vamos a ver más detalle en eso. Siempre ha sido el
deseo de Satanás desviar las mentes de la gente de Jesús al hombre y destruir la responsabilidad individual. Satanás falló en su diseño cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo bastante éxito cuando vino al hombre caído. El cristianismo se corrompió y papas y sacerdotes presumieron de tomar una posición exaltada y enseñaron a la gente a buscar a ellos por el perdón de sus pecados en vez de buscar en Cristo la responsabilidad individual de cada uno. Accountabilidad individual. Y no salvación corporativa. Eres salvo como individuo. Así que no puede haber salvación nacional, ¿verdad? No hay afiliación. Hay el tema de una vez salvo, siempre salvo. No, no se puede. Si el hombre justo se aparta de su rectitud y el hombre se vuelve su justicia si hace lo que es malo a los ojos del Señor, nada de su justicia anterior será recordado. Ciertamente morirá. Significa muerte eterna. Escoge hoy este día. Es una lección. Y si el hombre injusto se vuelve su injusticia y hace lo que es correcto en los ojos del Señor, ninguna de su injusticia anterior será recordada. Él vivirá. ¿No es eso lo que Ezequiel nos dice? ¿Y el Señor ha cambiado eso? No, porque yo soy el Señor que no cambio, dice él, ¿no es cierto? Ok, Martin, estas tentaciones que Jesús tuvo que soportar y donde venció a Satanás. ¿Por qué? Dejémoslo en claro. Durante las tentaciones, Jesús realmente venció a Satanás. Pagó el precio por el pecado en la cruz, pero la victoria sobre Satanás tuvo lugar en el desierto, porque los tres pecados básicos de la humanidad, en los que todos los otros pecados pueden ser encajados, los venció en el desierto de la tentación. Así que quizás deberíamos mirar eso, ¿no? Porque esto es de lo que se trata. Y si queremos estar de pie para lo que está a punto de venir sobre nosotros, y si queremos estar preparados para lo que está a punto de venir, y la decepción y la tierra y todo lo que va a venir con engaño, todas estas cosas tenemos que entender esas tentaciones para que Jesús nos pueda ayudar a superarlas. Ok, y Martin, es posible que las tres tentaciones tengan una contraparte en el mensaje final de los mensajes de los tres ángeles. Bueno, si realmente lo estudiamos, estoy seguro de que llegaremos a ello. Porque si Satanás no pudo vencer al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito con la humanidad, entonces esos tres deben ser de alguna manera parte de la historia de la humanidad, inclusive de los sistemas religiosos. Así que son las cosas similares a los mensajes de los tres ángeles. Ya en sí, no aceptas el mensaje del primer ángel, entonces vas a tener problemas con el segundo y el tercero. Absolutamente, tienes que aceptar el primero antes de que entiendas el segundo. Y si no entiendes el segundo, definitivamente no entenderás el tercero. Así que, ¿qué pasará con las tentaciones? Lo mismo. Si no superas el primero, vas a tener problemas con el segundo y el tercero. Y si no aceptas el primero, vas a tener problemas con el resto de los dos. Así que veamos las tentaciones. ¿Ok? Mateo 4 habla de las tentaciones, interesantemente. Lucas 4 también, pero Lucas lo tiene en una secuencia diferente. Creo que la secuencia, como las tenemos en Mateo, es probablemente exactamente como sucedió. Entonces fue Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El año fue 27 después de Cristo. Martin, después de 4,000 años de pecado. Así que 4,000 años de pecado, antes de esto Adán y Eva fallaron en esta tentación. Y Jesús venció donde ellos fallaron. Así que tenemos que encontrar estas tentaciones también en Adán y Eva. Y tenemos que encontrarlas en la humanidad de hoy. ¿Ok? Y fue tentado por el diablo. Y cuando había ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y cuando el tentador vino a él, le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan.
Pero él respondió y dijo, está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, esta es la primera tentación. Y la gente tiene la tendencia de verla por alto, pero es una tentación muy, muy seria. Fue la tentación más seria para Adán y Eva. Ahora, Adán y Eva fueron tentados y parecía buena para comida. La fruta parecía deliciosa y pensaron que había una connotación espiritual también unida a la fruta y la desearon. Y así el apetito gobernó su razón. Pero ¿gobierna el apetito la razón de la humanidad hoy en día? Con toda seguridad. Y en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo. Ahora, no hay pecado en comer y beber, porque Dios lo hizo, lo diseñó. Porque, pues bueno, debe ser más bien comer y beber en exceso. Y comer, beber lo que no es propicio para la salud. De acuerdo a lo que Dios en todo su conocimiento estableció. ¿Ok? Si nos fijamos en las megaempresas hoy en día, y en gran medida, ¿quién los controla? Caballeros de Malta y otras organizaciones afiliadas que trabajan con Roma con el fin de recibir sus instrucciones para los últimos días. Ahora, estas empresas siempre proporcionan los alimentos más saludables para la humanidad, Para nada. o más bien muchos de esos alimentos tienen compuestos que confunden la mente, como la cafeína, por ejemplo. La industria del té, la industria del café, la industria de bebidas con cafeínas y otros componentes, mm, como colorantes. Y pues bueno, muchas cosas, las cosas que confunden la mente. ¿Crees que esto tiene un origen divino o de otro origen? Un origen oscuro. ¿Crees que podría ser parte de la confusión de Babilonia? O al menos para asegurarse de que Babilonia permanezca confundida. Así que, ¿qué tan importante es, Martin, tener un mensaje de salud? Parte del mensaje de los tres ángeles. Ok. Y le tomó al Hijo de Dios 40 días de ayuno y estaba completamente demacrado. Y en esta forma demacrada superó donde Adán y Eva fallaron y cayeron. ¿Crees que comer y beber será una gran tentación en los últimos días? Estoy seguro de eso. ¿Es parte de los mensajes de los tres ángeles en alguna parte? Sí. Así es. El brazo derecho, el mensaje del tercer ángel. Oh, es el brazo derecho el mensaje del tercer ángel, y el mensaje del tercer ángel advierte contra la marca de la bestia. La marca de la bestia es su reclamo de autoridad y su prueba de tener esta autoridad que él reclama, que tiene, para estar por encima de la palabra de Dios. ¿No es eso lo que él dice exactamente? Es que cambiaron el sábado al domingo. Esa es la prueba de su autoridad. Ahora, no dice aquí que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. La primera tentación es parte de una advertencia de no recibir la dirección del hombre, sino más bien prestar atención a la dirección de Dios. Haciendo esto, mostrarás dónde está tu lealtad. Bien, ok, entonces la obediencia a Dios implica obedecer su ley. Así es. Él también tiene leyes de salud. Había ciertas cosas que no se suponían que uno debería o no debería comer. ¿Eran ceremoniales? No, por supuesto que no. Si tocas un cuerpo muerto, tenías que lavarte. Así es. ¿Es una cosa ceremonial o es una para no contaminarse también? Es así, tan relevantes hoy como lo fue entonces. Sí, eran ceremoniales impuros, pero eran literalmente también impuros, sucios. Ok, sí que sabes, Martin, que la medicina moderna solo llegó a existir cuando leyeron la Biblia y vieron que tenían que lavarse antes de que contaminaran a otras personas. Eso es verdad. Ok, así que Martin, esto es en realidad parte de las tentaciones que tendremos que vencer mientras leemos y predicamos los mensajes de los tres ángeles.
Porque tienes que ser un hacedor de la palabra y no solo un proveedor de palabrerías. Vamos a ver eso. Creo que es Santiago el que habla de eso. Vamos. Pero bueno, la primera tentación tiene que ver con un rompecabezas de los mensajes de los tres ángeles. Y la humanidad tendrá que vencer en Jesús donde Adán y Eva fallaron. Tenemos que hacerlo. Y va a ser muy difícil proclamar los mensajes de los tres ángeles si fallamos en la primera tentación. Como leemos aquí en el Espíritu de Profecía, tienes que empezar a hacer estas cosas bien. De lo contrario, no serás parte de los mensajes de los tres ángeles o del fuerte clamor. ¿Ok? Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone en un pináculo del templo. ¿Hay una connotación religiosa aquí? Así es. Llevarlo al templo. Llevarlo al templo, así es. Y le dijo a él, si eres el Hijo de Dios, ¿hizo lo mismo en el Edén? ¿Dijo Dios realmente esto? Él siempre cuestiona algo oblicuamente. Es una serpiente astuta, como zorro. Échate abajo porque está escrito que mandará a sus ángeles ordenándole sobre ti y en sus manos te llevarán, no sea que tropiece tu pie con piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Martin, esta es una gran tentación. Es una que asalta a toda la humanidad. Es la tentación de la presunción. Presumir de caer sobre Dios. Tomar una posición que no está justificada en tus circunstancias. Tú y yo podemos decir claramente que somos pecados y tenemos una naturaleza pecaminosa. Y es solo en Cristo que podemos vencer el pecado. No tenemos justicia propia. Es solo la justicia imputada e impartida de Cristo la que nos da cualquier estatura. Así que, Martin, si estoy todo exaltado y hago ciertas afirmaciones como, perdonaré tus pecados, confiésamelos, ¿no es eso presunción? Claro es que sí, del más alto orden. Es blasfemia. Eso es blasfemia, ¿verdad? Hay organizaciones religiosas que hacen eso. Hay organizaciones religiosas que afirman que la humanidad tiene el poder de expulsar demonios para hacer lo que quieran porque se les ha dado ese poder. Es presunción. Hay organizaciones que dicen que la humanidad tiene el poder de decirle a los demonios que hagan lo que ellos quieren que hagan porque se les ha dado este poder. ¿Hay alguna religión de poder? ¿Es presunción? Ellos usan el nombre de Jesús, que aparentemente les da autoridad. Pero se les olvida que Jesús es la autoridad. Y también olvidan que hay condiciones. El Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. La ley ya no existe y nuestros profetas ya no encuentran visiones del Señor. Han hecho nula tu ley. Es tiempo de actuar. ¿No son esos textos bíblicos que hay que tener en cuenta hoy? El que dice que ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Cualquier cosa que presuma de tomar el poder sin cumplir las condiciones es presunción. Así de claro, si dices que amas a Jesús y no guardas los mandamientos, no estás en Él. Correcto. Y un sistema religioso que te dice que tienes que hacer esto y esto, este ritual para ser salvo, y tú vas y haces ese ritual, y luego presumes de ser salvo sin cumplir las condiciones. ¿No es eso presunción? Claro que sí. Así que, Martín, ¿cuántos sistemas religiosos en el mundo son así entonces? Culpables del pecado de presunción. Todos ellos. Eso es aterrador, Martín. Eso los hace a todos parte de Babilonia, el segundo ángel. Así que si cometes el pecado de presunción, acepta las palabras del hombre y la autoridad del hombre por encima de la que está escrita en la palabra de Dios, has cometido el pecado de presunción.
De hecho, si te sientas en un concilio ecuménico y estás disputando, o más bien dispuesto a comprometerte, ¿no es eso presunción? ¿El negar nuestra fe nos puede llevar al cielo? No, Adán y Eva también fueron presuntuosos. Pensaron de que Dios no sería tan duro porque los amaba. Así es. Así que un pecadito aquí y allá te mantendrá fuera del cielo, ¿no es cierto? Él conocía sus corazones. Pero ella comió una fruta y se la dio a Adán. Y Adán la miró y pensó que Dios no sería tan duro. Pues él no haría eso. Y entonces incluso pensó que Dios no reemplazaría a Eva, que estaría solo. Todas estas cosas pasaron por su mente. No oímos las mismas cosas que dicen hoy. Ok, Martin. La segunda tentación es parte de Babilonia, como hemos dicho antes. Es por lo tanto parte de los mensajes de los tres ángeles. Así es. Tres tentaciones. Tres mensajes finales. Ok, continuemos. De nuevo, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, a ti te haré todas estas cosas si postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Por eso es que creo que esta es la secuencia correcta, porque Él lo manda al final, en la última. Las manos, vete, Satanás, y lo reconoce por lo que es el tentador. No dijo nada sobre Satanás al principio, pero aquí se dirige a él por nombre, su nombre caído. ¿Y qué pecado es este, Martin? Este es el amor al mundo. Y mostrar dónde está tu lealtad. Ok, amor al mundo. Ahora, Martin, un tiempo atrás hicimos un WhatsApp Prof, donde mostramos un video donde muchas de las leyendas de la música del mundo admiten que vendieron sus almas a otra entidad. ¿Recuerdas? ¿Por qué fue que vendieron sus almas a otra entidad? Para tener fama mundana. Es cierto. Ahora, ¿por qué las naciones y las iglesias quieren ser reconocidas por los sistemas políticos y religiosos del mundo? ¿Por qué quieren ese reconocimiento? Para aceptación y popularidad. ¿Es eso amor al mundo? 100%. ¿Es eso amar a Dios más, amar al mundo más que a Dios? ¿Es esto estar de pie por los principios de Dios o capitular a los principios mundanos? 100%. Si tiramos de esto a través del mensaje del tercer ángel, No aceptas la marca de la bestia. No puedes aceptar la autoridad del hombre para poder comprar y vender y hacer lo que quieras para obtener todo lo que necesites del mundo. Tu Padre Celestial podrá cuidar de ti a pesar de que le des la espalda al mundo. Él lo hará. Pero ves, las cosas es que si tú le das la espalda al mundo, Él te cuidará. Mm, Él- sí, sí. Mire, solo miremos a la presión de parejas. ¿Qué es la presión de parejas? ¿No es el amor al mundo? ¿Es aceptado por el mundo, aceptado por los amigos? Ahora, llevémoslo a una connotación religiosa. Si quieres ser aceptado por el mundo religioso, ¿no tienes que comprometer un poco tu fe? Sí, si quieres sentarte en un consejo ecuménico, hay que comprometer. Hay que comprometer. Si el péndulo cambia y si empiezan a decir que el domingo tiene que ser guardado, como todo el mundo y todos, y inclusive para cosas religiosas, todos van a aceptar eso. Si firmas un documento llamado la Carta Ecuménica, donde aceptan al papado como el líder moral, perdón, ¿no has rechazado entonces a Dios? ¿No dice ahí que adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás? Está escrito. Así que estos son puntos muy importantes. Estos son puntos muy importantes y no es solo bueno dar servicio de labios o boquilla. Así que vamos entonces a ir a Santiago. Dije que iríamos a Santiago más antes. Así que Santiago,
justo después de Hebreo. Aquí está Santiago. Y vamos a ver el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 13. Porque estamos hablando de tentaciones, ¿no es cierto? Y que tienes que superar las tentaciones. Que ningún hombre te diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no tienta con maldad y no tienta a ningún hombre. El que tienta es Satanás. Recuerde, tenemos 3 tentaciones, vimos ellas, las vimos. Así que cada hombre es tentado cuando es atraído por sus propias concupiscencias y seducido. Así que básicamente, si queremos reformular eso, podemos decir que el hombre es tentado cuando cede a su naturaleza caída. Así que la única manera de prevenir que eso suceda, Martin, es si la naturaleza caída se sujeta a Dios y muere. La naturaleza caída debe morir. Así que eres un alcohólico, pero te niegas a beber, ¿cierto? Eres un pecador, pero te niegas a pecar. Ahora, ¿qué te dice qué es el pecado? La Biblia. La Biblia te dice qué es lo que es pecado. Así que si sabes lo que es el pecado, sabes cómo evitarlo. Sabes que todo lo que tiene que ver con la lujuria de los ojos y todas esas cosas. Me gusta la manera en que Job lo pone. He hecho un pacto con mis ojos. Entonces, cuando la lujuria ha concebido la concupiscencia, entonces trae pecado. En otras palabras, cuando te rindes a tu naturaleza carnal, entonces empiezas a pecar. Y el pecado, cuando está acabado, trae muerte. Porque la paga del pecado. Es muerte. Y eso nunca ha cambiado. Cristo no lo quitó. Él no murió para que tú fueras un pecador, ¿cierto? Él no murió para quitar la ley, para que tú pudieras hacer lo que tú quisieras. Correcto. Así que todo don bueno y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado nada. Nada ha cambiado. Así que bajemos al versículo 19, por lo cual, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, apartad toda inmundicia de vosotros. Por tanto, despojados de toda inmundicia y superfluidad de maldad y recibid con mansedumbre la palabra injertada que puede salvar vuestra alma. Así que, ¿qué es lo que dice que puede salvar nuestra alma? La palabra. Pero debemos recibirla y debemos vivirla también. Debemos vivirla dentro de nosotros. Pero sean ustedes hacedores de la palabra y no oidores solos, engañándose a sí mismo. Pero entonces, si no eres hacedor de la palabra, pero presumes ser salvo porque has tomado el nombre de Jesús en tu boca, ¿ese es el pecado de la presunción? Ujú. ¿Es parte de Babilonia? ¿Es más bien Babilonia está enseñando estas cosas? Sí, es una situación muy peligrosa. Ok. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Versículo 25. Pero quien mira la perfecta ley de la libertad y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este hombre será bendecido en su obra. Tienes que hacerlo. No solo trabajo o servicio de boca. Así que tienes que hacer un cambio de vida. Uno tiene que decir, lo voy a hacer. Algunos dicen, oh, pero Jesús no quiere que que haga esto. ¿No es también lo mismo? ¿Sabes cuál es otro también? Que también muy presuncioso. Oh, no es salvación, no es de salvación. No es de salvación, pero la fruta que estaba ahí, en ese árbol, que era bueno para comida y deseoso para la vista, para obtener sabiduría. Martin, ¿eso los mantuvo fuera de Edén? Así es, y fue la primera tentación que Satanás trajo a Jesús. Ok, sigue diciendo entonces, si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión de tal es vana. En otras palabras, es presunción. Y después define la religión verdadera. Me parece muy interesante. La religión pura
y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Ahora, Martin, ¿podrías falsificar eso? Podrías, ¿cierto o no? Así que si haces profesión de cuidar a las viudas y los huérfanos para ganar el favor de Dios, entonces eso podría ser presuncioso, porque lo que significa que tú no quieres hacer eso. Exacto, nada más hay que ponerlo en el lugar correcto. Ok, pero vamos un poquito más profundo aquí. ¿Quiénes son los huérfanos? ¿Son solo aquellos niños que han perdido su padre físico? ¿O puede ser la humanidad que ha perdido contacto con el Padre en el cielo? Entonces, ellos se convierten en objetos de evangelismo. Entonces, ¿quiénes son los huérfanos de padre? La humanidad y las viudas. Ahora, una viuda es una mujer, una mujer. La iglesia también representa una mujer. Ahora, ¿cuándo ella se convierte en viuda? Cuando ha perdido su marido. Ahora, ¿cuántas iglesias han perdido a su marido? En otras palabras, han perdido su conexión con Cristo. La mayoría. Si me amas, guarda mis. Mandamientos. Y si no, eres un mentiroso. Así que, ¿cuántas iglesias enseñan que no tienes que guardar los mandamientos? Básicamente todas. Todos básicamente lo dicen. Prácticamente solo una. ¿Ok? Predicaron que tenían que guardar los mandamientos. Sí, pero lo han dejado. Así que, ¿por qué harían una cosa tan tonta como esas? Porque sus madres se los dijo. Eres travieso, Martin. Eres travieso. Así que las viudas son iglesias que se han convertido en viudas por rechazar la palabra en su totalidad, dando la superficie, servicio de labios a algunos de ellos y luego al final guardarse a sí misma sin mancha del mundo. ¿No encaja eso con todo? Así es, con la tercera tentación. Podemos decir que estas son las tres tentaciones nuevamente. Ok, agregamos el primer verso del capítulo 2 también. Mis hermanos, no tienen la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la gloria, con respecto a las personas. Así que si obedezco las directivas de la iglesia o del Papa, contrario a la palabra de Dios, ¿estoy sirviendo a Jesucristo? No. No, porque eres un respetador de personas. Y Dios no lo es. ¿No es eso lo que acabamos de decir y hablar? Ok, entonces podemos decir que las tres tentaciones son partes integrantes del mensaje de los tres ángeles también. Creo que ha quedado muy claro. Terminemos con otra cita. Si queremos vivir a salvo de la peste, si queremos ser preservados de los peligros visibles e invisibles, debemos escondernos en Dios. Debemos asegurar el cuidado protector de Jesús y de los santos ángeles. En estos días de peligro, el Señor quiere que caminemos delante de Él con humildad. En lugar de tratar de cubrir nuestros pecados, tendríamos que confesarlos, como Josué confesó los pecados del antiguo Israel. Profesamos ser los depositarios de la ley de Dios. Profesamos estar construyendo los antiguos desechos de la ley de Dios. Profesamos estar construyendo los antiguos lugares baldíos y estar levantando los cimientos de muchas generaciones. Si este gran y solemne trabajo se nos ha sido encomendado, ¿cuán importante es que nos apartemos de toda iniquidad? Es una cita poderosa. Es imposible servir a Dios si no estás dispuesto a dejar ir ciertas cosas. Cosas que te dejan fuera del cielo. Martin. Vamos al meollo del asunto. Si queremos ir al cielo, tenemos que ver las noticias para ver qué está pasando en Israel. Bueno, de acuerdo a mucha gente, les parece que sí. Sí, ¿cuántos predicadores están golpeando el púlpito con este mensaje ahora mismo? ¿Cuántos evangélicos están haciendo eso? La mayoría. Muchos. Y si es a donde te llevan los medios de comunicación, ¿no es una distracción? No es esencial, Martin, que no deberíamos más bien estar alcanzando a la humanidad como un todo y que predicamos el mensaje de los tres ángeles que abraza el arrepentimiento, que rompe con el pecado, que rompe con la mundanalidad, advertir sobre los verdaderos problemas
que están a mano, hacer a la gente consciente de que en lugar de mirar las noticias de los medios de comunicación para determinar la dirección, Hay que parar de dejar de estar detrás de Palestina o Israel y ponerse detrás de Jesús ahora mismo. ok, Martin, ¿significa eso que tenemos que mirar que no tenemos que mirar las noticias? No, solo ponerlo en el lugar correcto. Tenerlo en el lugar correcto. ¿Significa esto que hay problemas sobre esta tierra? ¿Significa esto que puede escalar a una calamidad mayor? ¿Sí? ¿Significa esto que el mensaje debe ser puesto en pausa hasta que la calamidad termine? ¿O debe nuestra voz aumentar en poder? Especialmente en este tiempo. Especialmente en este tiempo. Así que, Martin, ya sea que escale a una tercera guerra mundial o no, no sé. No somos profetas, pero somos estudiantes de la profecía. ¿Habrá un tiempo de angustia como nunca lo hubo? ¿Significa eso que debemos de parar de predicar nuestro cambio de corazón y la aceptación de Jesús al judío y al gentil definitivamente? Así que ahora, pongámonos con la perspectiva correcta. Vamos a tomar decisiones basadas en principios eternos. Amemos a Dios y guardemos sus mandamientos. Ese es el deber del hombre. Esta es la esencia de los mensajes de los tres ángeles. Este es el mensaje que debe salir al judío y al gentil. Este es el mensaje que debe alcanzar al mundo entero. Y sí, miremos lo que está pasando en el mundo, pero lo ponemos en perspectiva. Oremos. Padre Celestial, estamos viviendo en tiempos tumultuosos y los sistemas religiosos están chocando uno contra el otro. Señor, esto es como resultado de la propaganda, de mentiras que se enseñan desde los centros religiosos, de presuntas mentiras, que si se hace esto o lo otro, o incluso destruyes parte de la humanidad, tu camino al cielo se abrirá. Esto es tan contrario a la doctrina del amor. Abre los ojos de la humanidad, no importa a qué religión pertenezcan, y haz de que se den cuenta de que no hay otra manera de salvarse que abrazar la doctrina pura de Jesucristo. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.